Hace algunos años, mi hermana decidió mudarse a la casa de mi cuñado. Esto después de haber estado viviendo sola por un tiempo. La casa estaba ubicada en un lugar apartado, rodeada de árboles y con una sensación general de aislamiento. Al principio, todo parecía normal y mi hermana y mi cuñado estaban contentos de compartir el espacio. Sin embargo, una noche, alrededor de las 3 o 4 de la mañana, mi hermana se despertó sobresaltada por un extraño ruido proveniente de la ventana, esto de su habitación. Era un sonido lúgubre, como un suspiro lastimero, el cual hacía eco en la penumbra. Alarmada, despertó a mi cuñado y le explicó lo que había oído. Él también lo había escuchado, así que juntos se quedaron despiertos. Ellos trataron de identificar la fuente del perturbador sonido. Minutos después, volvieron a escucharlo. Era un lamento lastimoso y un gemido, esto como de alguien que se encontraba quejándose. Esto lo hacía justo afuera de su ventana. Ambos se estremecieron ante la idea de que algo oscuro y desconocido los estaba acechando en la oscuridad de la noche. A pesar de su miedo, no encontraron nada fuera de lo común en el exterior de la casa. Las 2 siguientes madrugadas, la misma secuencia se repitió una y otra vez. Esto siempre alrededor de las 3 o 4 de la madrugada. El lamento y el gemido llenaban la habitación de una extraña sensación, esto de que alguien los estaba vigilando. Cada vez se volvía más inquietante, como si el ente estuviera más cerca de ellos. Afortunadamente, unos días después, esto de estas aterradoras experiencias, el hijo del hombre que había construido la casa hizo un descubrimiento macabro. Me encontró colgado en una habitación de la casa. Su padre se había quitado la vida. La noticia había conmocionado a todos, pero algo aún más escalofriante. Mi hermana y mi cuñado comenzaron a investigar esto más a fondo la historia de la casa y descubrieron que el hombre que se había suicidado había estado involucrado en prácticas oscuras y rituales oscuros. Se rumoraba que había liberado fuerzas malignas en la casa, así como también su suicidio había sido el resultado de la presión de los espíritus, los cuales había invocado. Poco a poco, mi hermana y mi cuñado habían llegado a la escalofriante conclusión, esto de que lo que habían escuchado en las noches anteriores no era otro más que el espíritu vengativo del hombre, el cual seguía atormentando la casa después de su muerte. Aquellos gemidos y lamentos eran su forma de comunicarse desde el más allá, una despedida macabra que había dejado a todos los ocupantes en la casa aterrados. La casa de mi cuñado se convirtió en un lugar de pesadillas. Mi hermana y mi cuñado no pudieron soportar más tiempo la presencia sobrenatural. Finalmente, decidieron abandonar la casa, dejando atrás las aterradoras experiencias que habían vivido. La historia de la casa y sus oscuros secretos perdura como una advertencia de los peligros, los cuales pueden acechar en lugares aparentemente tranquilos. Aquellos que escuchan los lamentos en la oscuridad de la noche, a menudo se preguntan si algún día serán víctimas de los espíritus vengativos, los cuales están acechando en las sombras. Si te gustó la historia, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviarla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tu comentario si quieres más historias como esta. Me despido y estás en Mundo Paranormal. Hasta la próxima.